días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad. En este mundo en el que vivimos cada vez más acelerado y más orientado hacia lo material, hacia lo externo, hacia todos los estímulos que nos llegan desde fuera, pues es cierto que la palabra espiritualidad es algo como intangible, lejano, incluso anticuado. Sin embargo, bueno, si rascamos un poquito sobre la superficie, nos vamos a dar cuenta de que la espiritualidad es una parte inherente de lo que somos como seres humanos. No importa si nos identificamos con alguna religión o no, si preferimos una visión más científica de la vida, la espiritualidad es un concepto que nos toca a todos, un aspecto esencial de nuestra naturaleza y que, bueno, si no cuidamos nos sentimos incompletos. Vamos a tratar todo este tema más en profundidad. Pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y es que estos temas que tratamos en los cursos de Yogate están muy relacionados con la espiritualidad. Te hablaba en la introducción de que íbamos a profundizar en ello. La espiritualidad es en esencia la conexión que sentimos con algo más grande que nosotros mismos. Puede ser que lo sintamos como la búsqueda de un propósito, un sentido de trascendencia o una relación profunda con el mundo que nos rodea. Y aquí tenemos que marcar una diferencia porque hay muchas personas que confunden espiritualidad con religiosidad. A diferencia de ser religiosos, este concepto está más generalmente asociado a las creencias específicas, a unas prácticas rituales, a unas comunidades organizadas. La espiritualidad es una experiencia mucho más personal, es un camino más único. La espiritualidad puede surgir a través de la naturaleza, a través del arte, de la poesía, de la meditación, de la música y también, claro que sí, en momentos cotidianos que nos hacen sentir muy conectados y en paz. En esos momentos sentimos esa conexión espiritual. Lo interesante es que puede ser espiritual, como decía antes, sin ser religioso, sin que esté sujeto a ninguna religión en particular. Y también puede ser al revés, puede ser religioso y también profundamente espiritual al mismo tiempo. De cualquier modo, el ser humano es espiritual por naturaleza. Desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano es ser humano, ha buscado respuestas a las preguntas fundamentales, pues ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? Esas preguntas surgen de nuestra capacidad de reflexionar y de buscar un propósito de nuestra parte espiritual, que es la forma en la que intentamos dar sentido a esas preguntas y conectar con algo más grande que nuestra existencia física, más allá de lo material. Cuando descuidamos esta dimensión de nuestra vida, sentimos que estamos vacíos, incompletos. Como te decía en la introducción, en este mundo en el que vivimos enfocados hacia afuera, muchas personas se sienten en ese vacío porque viven desde lo material, desde lo racional exclusivamente. E incluso cuando parece que lo tenemos todo, hay personas que tienen muchísimo dinero, el coche soñado, la casa soñada, etc. Y sin embargo se sienten incompletos, se sienten vacíos, o tienen depresiones y tienen una vida realmente desdichada. La clave es tener esa conexión con lo trascendental, con uno mismo y con lo trascendental, ir hacia adentro, ir hacia nuestra esencia más profunda para sentirnos realmente plenos. Y si ya me conoces, ya te he escuchado otros capítulos, especialmente el primero, ya te hablaba de estos conceptos, porque el yoga y la meditación están totalmente ligados con nuestra faceta espiritual. Esto es porque abarcan todas las facetas del ser humano y entre ellas la parte espiritual. Lo he puesto varias veces como ejemplo, las patas de una mesa o de una silla y tenemos que cuidarlas todas para sentirnos realmente en plenitud. Y la inteligencia espiritual, al igual que la emocional o la racional,
Es un concepto que nos invita a desarrollar habilidades, pues, por ejemplo, como la conexión con nuestro propósito, saber por qué hacemos las cosas que hacemos y hacer las cosas que nos llevan a esa felicidad que andamos buscando. También nos conecta con la empatía y la compasión para relacionarnos con los demás desde un lugar de comprensión profunda, de sentir que formamos parte de lo mismo. Nos ayuda a desarrollar la resiliencia, encontrar el sentido a la vida, incluso en los momentos más difíciles. La conexión espiritual es lo que nos hace seguir hacia adelante en momentos trágicos. La inteligencia espiritual no está limitada, como decíamos antes, a creencias religiosas. Se trata de vivir con coherencia, de conectar con nuestros valores más profundos, lo que decíamos del propósito. Tenemos ahí un capítulo en el que hablo exclusivamente de él. Y desarrollar una visión del mundo que nos invite a crecer como individuos y también como comunidad, porque somos seres gregarios que vivimos en comunidad y necesitamos de la relación de las demás personas. Bueno, y si tú estás pensando ahora mismo que esto no va mucho contigo porque tú eres muy científico, muy científica y te gustan las cosas que están demostradas científicamente y demás, te diré que a mí me pasa un poquito lo mismo. A mí me gusta mezclar los dos mundos, porque además he encontrado, cuando he investigado un poco, que no están reñidos, y es que uno de los mitos más comunes es que la espiritualidad y la ciencia son opuestas, y no es así. Cuando empiezas a estudiar las dos cosas, empiezas a darte cuenta que las dos hablan de cosas muy parecidas, pero con palabras muy distintas, y llegan en muchísimas ocasiones a las mismas conclusiones. Según se van haciendo, de hecho, estudios científicos sobre la meditación y el yoga, por ejemplo, se van llegando a conclusiones a los que, bueno, antes de que existieran los estudios científicos, el yoga ya hablaba de esos resultados. También se van llegando a conclusiones cuando estudian, por ejemplo, el universo, de que, bueno, pues lo que se dice en yoga, de que todos formamos parte de lo mismo, es tal cual así. Estamos formados todos desde la misma materia, tanto los seres humanos, cualquiera de los elementos de la naturaleza, como con las estrellas, los astros que hay fuera de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia. De hecho, muchos de los grandes pensadores y grandes científicos de la historia han sido profundamente espirituales. Y uno de ellos, pues por poner un ejemplo, fue Albert Einstein, que tenía también esa mezcla de misticismo y ciencia. Por ejemplo, una de las frases que dijo que se le atribuyen es: la experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del arte y la ciencia verdaderos. Fíjate qué bonito. Aunque Einstein no era religioso en el sentido tradicional, sí que tenía un profundo respeto por la grandeza del universo, la interconexión de todo lo que existe. De nuevo volviendo al concepto de que todos formamos parte de lo mismo y todos somos uno. Otros científicos que te puedo citar, pues por ejemplo Carl Sagan, que tiene citas muy bonitas, muy relacionadas con la espiritualidad, Jane Goodall, que han expresado ideas similares conectando espiritualidad con el asombro que despierta el conocimiento del universo. Y en cuanto al yoga más concretamente, dentro del yoga con las técnicas de meditación, tenemos ahí, bueno, un puente directo, una autovía en directa hacia nuestra dimensión espiritual, porque el yoga en Occidente sobre todo empezó a conocerse más por sus beneficios físicos, pero en su esencia es una disciplina profundamente espiritual que busca la unión del cuerpo, de la mente y del espíritu. Esto que hemos oído tantas veces. Bueno, pues ese es el fin último, llegar a esa última capa mucho más sutil que es nuestro espíritu, esa conexión. ¿Y cómo nos conecta el yoga con esta parte espiritual? Pues por un lado con la presencia plena, con entrenarnos en estar presentes en el aquí y en el ahora, dejando a un lado el ruido mental, manteniendo la atención plena en el momento presente, para sentirnos, para conocernos, para despertar nuestra conciencia, ese concepto tan importante que lo que nos lleva es a un autoconocimiento y a una conexión profunda con nosotros mismos, con las personas y el universo que nos rodea. Por otro lado, entrenando con la meditación el silencio interior,
esta es una parte esencial del yoga que nos ayuda a conectar con nuestra esencia más allá de las etiquetas que se nos atribuyen o nos atribuimos nosotros mismos, de los roles que desarrollamos o de las expectativas que vienen desde fuera. Y por otro lado, muy importante, la trascendencia del ego, que es también uno de los pilares del yoga. A través de la práctica aprendamos a soltar el apego que tenemos a ese yo individual, que no es más que una ilusión. Podemos hablar un día ampliamente sobre este tema y experimentar la sensación de unidad con lo que nos rodea. El ego, esa sensación de yo individual, lo que nos hace es sentir que estamos separados. Es una ilusión de separación que nos lleva a esa sensación de vacío, es lo que nos lleva a buscar fuera lo que necesitamos para ser felices. Al contrario, la sensación de unidad, cuando nos desapegamos de ese yo, nos lleva a la conexión con nosotros mismos y con los demás, dándonos cuenta de que somos parte de un todo, pues como por ejemplo una célula es parte de un cuerpo. Así que voy a citar al maestro Iyengar, que nos dice que el yoga nos permite encontrar una nueva clase de libertad que ni el cuerpo ni la mente pueden tocar. Es el camino hacia el espíritu. Lo más bonito de la espiritualidad es que no tiene un único camino. No hay una sola forma en la que podamos llegar a esa conexión, a desarrollar y a trabajar nuestra inteligencia espiritual. Para algunos, como decíamos antes, puede estar, por ejemplo, vinculado a la religión, para otros a la ciencia, para otros a la meditación o al yoga, como hacemos nosotros, para otros el contacto con la naturaleza, para otros con el arte. En fin, hay diferentes formas de llegar a ese trabajo. Lo importante es no ignorar que esto existe. Hay muchísima gente, yo hablo con mucha gente y me dice, es que lo que no me gusta del yoga es todo el rollo espiritual. Y dices, pues es que como si me dices, lo que no me gusta del yoga es todo el rollo físico. O no sé, es que es una parte de ti, no puedes obviarla. Y eso es lo más importante, no obviar esa dimensión de nuestra vida, dedicarle un tiempo todos los días, igual que le dedicamos un tiempo, por ejemplo, a comer, a asearnos, a todas las funciones de nuestro cuerpo, nuestro ser, por supuesto, como parte de ese ser, a nuestra parte espiritual. Porque nos va a dar no solo la sensación de propósito que decíamos, de encontrarle un sentido al por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, sino que también nos va a ayudar a vivir con más paz, con mayor conexión y nos va a ayudar a vivir con mayor plenitud. Si sientes que tu vida está demasiado centrada en lo material, que sientes ese vacío, que más que optimista sueles tener tendencia a estar triste, a estar apático, es el momento seguramente de explorar tu lado espiritual. Seguramente has descuidado esa faceta de ti. A través del yoga y la meditación podemos trabajar muy bien esa parte de nosotros mismos porque va directa a esa conexión, a ese trabajo interno. Desde Yoga-T te podemos ayudar si lo necesitas a empezar a trabajar con ello. Desde luego esa parte de ti quiere que le dediques atención y si no lo has hecho nunca está deseando que la descubras. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero mañana para arrancar el día con un nuevo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.